¿Qué significa que no depende de la raíz? ¿Qué significa eso que me estás poniendo ahí, Juanpi? ¿Qué significa no depender de la raíz? Que no nos tenemos que fijar en qué intervalo. Ajá, bien. Bien. Bueno, en realidad no es exactamente eso. A ver, está bien el concepto que yo no necesito en el desarrollo del método el intervalo en el cual yo estoy considerando no necesariamente tiene que contener la raíz, pero en cierto modo sí es importante tener una idea de dónde está la raíz, porque fíjense en ustedes, si yo tengo una función que tiene el 0, no sé, en -1, y yo empiezo a hacer el análisis en 1000, la verdad es que el método le va a costar llegar, ¿ah? O sea, va a tener que iterar mucho o no va a llegar. Entonces, aun cuando estos métodos no tienen que tener un intervalo que contenga la raíz, sí es importante tener idea de dónde está la raíz y sobre todo, ¿se acuerdan de Newton? ¿Qué característica hemos hablado de Newton nosotros? Que si la raíz, o sea, el valor inicial que nosotros le damos al método de Newton, no está próximo al valor verdadero, el método no trabaja bien. Puede ser o que pierda velocidad de convergencia o que no converja directamente. Entonces, en cierto modo, es verdad, no tengo que tener controlada la raíz, pero siempre es bueno para arrancar los métodos tener una idea aproximada de la ubicación de la raíz, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar en una zona cercana a la raíz, entonces el método va a trabajar mejor, ¿sí? O sea, sí es importante tener una idea de la raíz, ¿ok? Bien. Hoy vamos a empezar a desarrollar el último tipo de método, que es el que hemos llamado de iteración de punto fijo. A ver, acá. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve? No ha compartido. ¿Ah? No ha compartido aún. Ay, sí. No veo. ¿Lo ves? No, yo no. ¿No lo ven? A ver, ¿por qué? Sí, la estoy compartiendo, les cuento. A ver, esperen. No, por favor, nadie la... No sé, ahora me dice no se puede compartir la pantalla. Ah, qué mal. Veamos. Empecemos de nuevo. Y a ver acá, me voy acá, presentar. A ver, no sé qué inconveniente hubo que no se pudo presentar. Ahí. Ahí está cargando. Ah, bien. Ahí Okay. yo lo veo. Ahora los chicos, Ana Lucía, ¿sí lo ve? ¿Lo ven, chicos, ustedes? Sí, sí, profe. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Sí, de recién hubo un error, no sé cuál. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a desarrollar es otro tipo de método que se conoce como método de iteración de punto fijo. ¿Cuál es la idea en este método? Fíjense, nosotros lo que hacemos es partir de la ecuación original, ¿no es cierto? O sea, el problema original es este. Es algo que yo puedo expresar en la forma f de x igual a 0. Este método lo que hace es un reordenamiento de esta ecuación y la expresa de esta forma. O sea, yo voy a transformar algebraicamente, esto es nada más que un manejo algebraico, parto de f de x igual a 0 y lo expreso como x igual a g de x. Una vez que yo la he escrito a la ecuación de esta forma, el método, un método iterativo, tiene esta forma, fíjense. Cada nuevo iterando se obtiene aplicándole la función g al x anterior.
En este caso, lo que nosotros le tenemos que dar un valor inicial, que va a ser el x0, y a partir de x0 yo voy a generar x1 como g de x0, x2 como g de x1, y así vamos a generar esta iteración. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, el nombre, esto dice, habla de iteración de punto fijo. Definamos cuál es el concepto de punto fijo. ¿Qué dicen? ¿Cómo defino un punto fijo? Dada una función g, definida en un intervalo a b con valores reales, se debe cumplir que g sea continua, y si vale que g de alfa es igual a alfa, para algún valor alfa de este intervalo, entonces vamos a decir que la función g tiene un punto fijo en AB. ¿Bien? Cuéntenme, ¿qué significa que la función tenga un punto fijo? ¿Qué es esto, si ustedes lo ven en el plano? ¿Qué sería g de alfa igual a alfa? ¿Alfa qué es en este caso? Alfa es un punto de ¿quién? Del dominio de la función, ¿no es cierto? ¿Y g de alfa a quién pertenece? Ana dice al rango. Al rango, perfecto. Entonces, ¿qué me plantea esta igualdad que estoy puesta acá, que tengo puesto acá? Que alfa es un punto donde la abscisa es igual a la ordenada. Y si yo lo pienso a esto en el plano, ¿qué punto verifica esto? ¿Cuál es Gabriel, sí. Perdón, Gabriel dice la primera bisectriz. Claro, entonces un punto fijo es un valor donde la función g intersecta a la primera bisectriz. Entonces, un punto fijo de una función es aquel punto donde hay una intersección de la función g con la primera bisectriz. ¿Ok? Eso sería si lo pensamos geométricamente. ¿Bien? Ahora, pensemos. Si lo que yo estoy buscando es un 0 de f, ¿para qué me sirve tener un punto fijo de g? ¿Ok? Entonces, veamos, volvamos a la génesis, digamos, del g. Nosotros decimos que si alfa es un punto fijo de g, es un 0 de f, ¿por qué? Fíjense, para esto lo que voy a hacer es, yo he dicho que a partir de f de x igual a 0, yo defino esta función g de x igual a x. Entonces acá simplemente resto estas dos igualdades y ¿qué me queda? G de x es igual a x menos f de x, ¿no es cierto? Restado acá estas dos ecuaciones, tengo por la igualdad, me queda esto. G de x igual a x menos f de x. Ahora, si yo reemplazo x por el valor alfa, ¿qué voy a tener? G de alfa igual a alfa menos f de alfa. Como yo estoy planteando la hipótesis de que alfa es un punto fijo, me queda, acá puedo, a estos dos valores, los puedo anular, ¿no es cierto? Este valor es igual a este, entonces se van de acá. ¿Y qué me queda finalmente? Que f de alfa es igual a 0. Entonces, rebobinemos. Si la función g yo la he obtenido a partir de f de esta forma y si tengo un punto que es un punto fijo de g, vemos que ese valor es un 0 de la función f de partida. ¿Está claro? Ese es el principio que me da la justificación teórica de lo que estamos planteando. Bien, entonces miremos. Fíjense, ¿cómo llego yo a una función de iteración? Veamos acá un ejemplito muy sencillo. A mí me dan esta f de partida, entonces lo único que yo tengo que hacer es ver algún tipo de reordenamiento algebraico. En este caso, ¿qué hice? Lo pongo al 2x para este lado, es igual a x cuadrado más 3, y dejo x de un lado de un lado de la igualdad y me queda x igual a x cuadrado más 3 sobre 2. Y eso es el g de x, ¿sí? X cuadrado más 3 sobre 2. Bien. Ahora, yo podría hacer otro reordenamiento. Fíjense en este caso.
tengo el x cuadrado, lo he dejado en este término y me queda del otro lado 2x menos 3. Entonces el x es igual a la raíz de 2x menos 3. Entonces en este caso, fíjense, estoy tomando la raíz positiva, porque acá podría tomar el menos o el más, ¿no es cierto? Acuérdense que la raíz tiene doble signo. ¿Ah? Ese es un ejemplo. Bueno, acá tengo, fíjense, en este caso donde yo diría, pero si acá no tengo nada, lo que yo puedo hacer también, sumo x en ambos miembros, y entonces me queda g de x igual a seno de x más x. Y acá tengo otro ejemplito, tengo x para este lado y me queda x igual a e a la menos x, entonces la g de x. ¿Se dan cuenta que hay de una sola f yo puedo tener varias funciones g? ¿Está claro? Una vez que yo he determinado la función g, simplemente cómo trabaja la iteración. Cada término de la iteración se obtiene aplicándole la función g al valor anterior. Y siempre, acuérdense, parto de un valor inicial x0, ¿sí? O sea, acá le tengo que dar un punto de inicio, ¿sí? Ahora fíjense, acá les doy un ejemplito, porque esto es un proceso iterativo, entonces puede converger o no. Miren este ejemplo, así nos damos cuenta cómo trabaja el método. Yo arranco de x0, ¿sí? Perdón, le doy el valor inicial x0. Entonces yo sé que el método me dice que x1 es igual a g de x0. ¿Cómo lo obtengo a x1 entonces? Miren, parto de x0, trazo acá y tengo la ordenada, esto es g de x0. Si yo quiero que esto sea una abscisa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar la primera bisectriz y ese punto, lo que yo voy a hacer es proyectar esa ordenada en el eje de las x. Y ese es el siguiente punto de mi iteración. Ahora quiero calcular x2, que es el valor de g en x1. Entonces yo ya sé que esta es la abscisa x1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Trazo, fíjense, trazo una recta paralela al eje de las y, donde intersecta a la función que estoy analizando. Ahí tengo la ordenada, esto es g de x1. Si yo quiero encontrar x2, ¿qué es lo que hago? Trazo una paralela al eje de las x hasta cortarlo a la primera bisectriz y de ese modo hago la proyección sobre el eje de las x. ¿Y cómo continúo? Exactamente del mismo modo. Ahora voy a calcular el g de x2. Cuando eso intersecta la primera bisectriz, tengo el punto x3. Y así voy a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta acá, bueno, acá no se me pierde porque es muy chiquitito, hasta encontrar el punto donde yo tengo que x es igual a g de x. O sea, lo que encontré acá, que es el fin de mi sucesión, es este punto psi, donde se da la existencia del punto fijo. O sea, este es el punto fijo. Entonces, como vemos, nosotros vamos a partir de un valor cualquiera y vamos a ir generando una sucesión de numeritos que de algún modo va a ir convergiendo al valor que es el punto fijo. Ese punto fijo es el cero de la función f. ¿Está claro? ¿Alguna duda de cómo se va generando los valores de la iteración esta? ¿De punto fijo? ¿Alguna pregunta? Ninguna por ahora en el chat. Bien. Entonces, esta es la forma, repito, le doy un valor inicial y lo que tengo que hacer es el valor de g de esa función, es lo que me da la abscisa siguiente y así voy generando. Entonces, en este caso nosotros tenemos una iteración que es convergente. ¿Por qué? Porque hay un punto fijo. Pero puede ocurrir que la iteración no sea convergente, como en este caso, fíjense ustedes. Yo arranco de x0. De nuevo, ¿cuánto vale x1? G de x0. Entonces acá tengo, calculo g de x0, trazo paralela al eje x, donde intersecta la primera bisectriz. Ese va a ser el siguiente punto de mi iteración. Ahora trazo acá
donde esa paralela al eje de la Y intersecta a la función, es G de X1, que viene a ser el valor X2. Y entonces ustedes ven que esto se va a ir alejando cada vez más de este punto, porque el punto fijo está acá. Entonces, esta elección de X0 no me va a permitir encontrar el punto buscado. ¿Por qué? Porque cada vez que yo siga iterando me voy a ir alejando más del valor buscado. ¿Ah? Entonces, de nuevo, esta iteración de punto fijo puede converger o no. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, en base un poquito, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuántas funciones se pueden determinar dada una determinada ecuación? ¿Qué opinan de lo que hemos visto hasta ahora? Porque hemos visto poquito. ¿Respuesta? Están pensando los chicos. Bueno, muy bien. Gabriel dice varias. Varias. A ver Coincido los con demás. Gabriel. Varias, ¿no es cierto? Porque hemos visto que nosotros podemos empezar a trabajar, suma X, resta X, multiplicar, podemos hacer muchos, digamos, algebraicamente podemos hacer muchas operaciones y generar distintas funciones G. Pero bueno, a mí lo que me importa es esto. ¿Cuál de esas funciones me va a dar una sucesión convergente? Porque lo que yo necesito es no solo tener, o sea, porque si ustedes se fijan, el método iterativo este es muy sencillo. Es simplemente dar un valor inicial y empezar a iterar. Es muy fácil. El planteo importante es este que está acá. ¿Cuál de esas funciones va a dar una sucesión convergente? ¿Ok? Eso es lo fundamental cuando yo encuentro una determinada G. Para eso tenemos un teorema que nos habla sobre existencia y unicidad del punto fijo. Este teorema lo que nos va a dar son condiciones suficientes para que una dada función G tenga un punto fijo. ¿Ok? ¿Qué dice este teorema? Hipótesis de trabajo, que la función G sea continua, o sea, G pertenece al conjunto de funciones continuas en AB. Además, tenemos esta otra condición, que G de X pertenece a AB para todo X de AB. Entonces, bajo estas hipótesis, si existe G' en el intervalo abierto, si es continua y acotada, o sea que la función G' está acotada en ese intervalo, entonces bajo estas hipótesis podemos afirmar que si X sub 0 pertenece al intervalo AB, la sucesión definida mediante la función esta de iteración va a converger al único punto fijo alfa de AB. ¿Ok? Eso plantea el teorema. Bien. Acá hay dos aspectos importantes que uno tiene que tener claro dentro de las hipótesis que hemos planteado, esto que está acá. Las hipótesis me hablan, fíjense, en primer lugar esto, que G de X pertenece a AB para todo X de AB. ¿Qué significa esto en la práctica, digamos, si ustedes visualizan? ¿Qué significaría? ¿Cómo me lo diría, cómo les diría la profesora de cálculo? A ver, volvamos a cálculo 1. ¿Qué significa G de X pertenece a AB para todo X de AB? Pensemos en términos de dominio y rango de funciones. ¿Cómo me lo dirían ustedes en sus palabras a esta hipótesis? ¿Cómo me lo podrían explicar así, sencillo? Gabriel dice que el rango y el dominio son el mismo. No es exactamente así. No quiere decir que sean exactamente iguales, pero hay una parte de verdad en lo que dice Gabriel. Porque acá lo que me dice es, en realidad, que los valores del rango se proyectan, perdón, los valores del dominio se proyectan en el rango, ¿sí? No, a veces quizás haya, uno sea subconjunto del otro,
¿ok? Pero sí, hay los valores el rango de la función tienen que estar contenidos, ¿sí? Tienen que estar contenidos en el dominio, digamos. Tiene que haber, si ustedes proyectan, tiene que darse que los valores de G estén contenidos en AB, ¿sí? Esto lo podríamos decir como que sí, hay una proyección del dominio en el rango, ¿sí? Probablemente puede ocurrir que el dominio de la función sea más grande, ¿sí? Bien, bien, Gabriel. Ahora, ¿por qué esto es necesario? ¿Por qué esta condición es necesaria para asegurar para que exista el punto fijo? ¿Qué les parece? ¿Por qué se tiene que verificar esta hipótesis? Si pensamos en la definición de punto fijo, ¿por qué esta hipótesis es importante y garantiza el punto fijo? Ana dice para que intersecte a la primera bisectriz. Claro, exactamente. Claro, esta hipótesis de trabajo es lo que nos va a garantizar de que haya una intersección, porque si están muy alejados, qué sé yo, por ahí los valores de X son positivos y los de G son negativos, entonces nunca se va a dar la intersección. Perfecto, ¿ok? Bien. Y esta otra condición, que es la acotación de la derivada, ya lo vamos a ver más en los ejemplos, esto lo que nos va a garantizar es que esto lo que nos está diciendo es una acotación respecto a la forma de la curva de la función de iteración. Esta acotación de la derivada nos dice que la pendiente de la curva es tranqui, digamos, ¿ah? Está acotada. Entonces, esto lo que nos asegura es que la función G no tiene un crecimiento muy grande en el intervalo de interés, ¿ok? Ya lo vamos a ver en algún ejemplito. Bueno, fíjense, acá tenemos una aplicación, una funcioncita que habíamos visto al comienzo. Nosotros habíamos dicho que una posible función de iteración acá era x cuadrado menos 2, ¿no es cierto? O sea, yo puedo escribir x de la forma x cuadrado menos 2. Entonces, acá tengo una función G1. Esta es una posible función de iteración, x cuadrado menos 2, ¿sí? Bien, entonces fíjense, supónganse que yo quiero calcular esta es una ecuación de orden, una cuadrática que tiene dos raíces, una raíz en menos 1 y una raíz en 2. Supongamos que me piden encontrar la raíz positiva. Bueno, entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo hacemos normalmente? Lo primero que hacemos es encontrar una función de iteración. La encuentro, x cuadrado menos 2. Ahora, ¿qué hago? Compruebo en qué rango la derivada está acotada. Entonces acá calculo la derivada y ¿qué me queda? 2x menos 1. Entonces yo encuentro que el intervalo, o sea, en la parte donde x, donde los valores de x para los cuales la primera derivada es menor que 1, es para los valores de x menores que un medio. Es decir, que no me verifique el teorema en el caso, fíjense, en el caso de la raíz positiva. Deberíamos hacer el análisis luego, les dejo para que lo hagan en el caso de la raíz negativa. Pero yo acá, digamos, como que la descarto, digo, no, ya está, no me verifica la hipótesis del teorema. Pruebo con otra función de iteración. ¿Qué hago acá? Digo, x cuadrado igual a x más 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Para dejar x de este lado, me va a quedar raíz de x más 2, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra función de iteración, una función G2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la derivada. La derivada de G2, como es raíz, es 0,5 por x más 2 a la menos 1 medio. Y esto está acotado para todo x mayor que 0. Entonces yo me doy cuenta que esta primera condición que me pedía el teorema se cumple. Esta función está verificando
el hecho de que la derivada está acotada en un intervalo que lo contiene al 2. Y ahora voy a verificar la otra condición. Recuerdan que decíamos, la idea es que yo voy a tomar un intervalo alrededor del punto que es la raíz y voy a ver si el dominio, perdón, si el rango también, si los valores que obtengo, los valores de la función, lo contienen a ese valor. Y encuentro acá, tomo el intervalo 1, 3, por ejemplo, rodeando a 2, y encuentro que el valor de la función en esos puntos está alrededor de 2. Entonces veo que hay esa proyección que yo estaba buscando. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que la función G2 sí verifica el teorema de existencia y unicidad. Es decir, que cuando yo genere la sucesión va a ser convergente. ¿Ok? Esa es la idea de cómo se puede trabajar para hacer el análisis. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. No, profe. Bien. Ahora, el teorema habla de existencia y de unicidad. Cuando habla de la unicidad, a ver, quiero acá aclarar una cosa, porque a veces acá esto nos genera la unicidad, el concepto de unicidad, decimos, ¿qué significa que unicidad? Único. Pero cuando hablamos de la unicidad del punto fijo, en realidad, fíjense, si yo tomo el intervalo acá, si yo tomo un intervalo alrededor de 2, el concepto de unicidad es un punto fijo en este intervalo. Eso no significa que la función pueda tener un punto fijo alrededor de, o sea, dependiendo de distintos intervalos que yo consideraré en función de la raíz que estoy buscando, la función de iteración puede tener o no tener punto fijo o tener uno, o dependiendo del intervalo de análisis puede ser que encontremos otro punto fijo. O sea, la unicidad es relativa, digamos, al intervalo AB, ¿ah? El intervalo de análisis, ¿sí? Acá vamos a aplicar esto. Habíamos encontrado entonces que la función de iteración que podemos utilizar para aproximar la raíz 2 era la G2, ¿no es cierto? ¿Cómo trabaja el método? Fíjense, arrancamos de un valor x sub 0 próximo a 2, ¿ah? Que no sea 2. Y lo que hacemos es que reemplazo x0 acá, o sea, pongo el 2.1, calculo, ¿sí? Acá fíjense, el error es la diferencia entre los dos iterandos, el x1 y el x0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Digo, no, acá no tengo la suficiente precisión, voy a iterar de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Para calcular el siguiente punto de la iteración, voy a reemplazar acá, voy a poner este valor x1 acá, y calculo x2. Bueno, acá fíjense, sigo teniendo un error en el orden de la centésima. Vuelvo, reemplazo ahora acá el x2, calculo el x3, tengo un error en el orden de las milésimas, bueno, y hago una iteración más, fíjense cómo ahora tengo un error en el orden de las milésimas, pero ya de una milésima. Y acá si quiero puedo seguir iterando, por supuesto. Como ven, la implementación del método es muy sencilla. Acá la dificultad, digamos, está en determinar cuál función de iteración realmente va a converger. Ese es, digamos, el punto. ¿Ok? Otro ejemplito, fíjense acá, supónganse un poquito más complicada la función. Supónganse que la función es e a la x menos 3x cuadrado. Bueno, acá, ¿qué hago? Una opción sería e a la x igual a 3x cuadrado. Para despejar x, ¿qué me queda? X igual al logaritmo neperiano de 3x cuadrado. Y esta sería una posible función de iteración, ¿ah? La G1. Bien. Otra forma en la cual yo esta la podría trabajar, fíjense, pongo para acá, pero acá en lo que voy a hacer es despejarlo al x este. Entonces, ¿qué me queda? X es igual a la raíz de e a la x dividido en 3. Me queda otra posible función de iteración. Fíjense que yo acá la he tomado con signo más, también podría ser con signo menos y sería otra función de iteración, ¿sí? Bueno, supongamos que quiero, esta ecuación tiene 3 raíces,
una de ellas cercana al valor 1, ¿sí? Entonces, supónganse que quiero encontrar esa raíz. ¿Qué voy a hacer? Entonces, decimos, lo primero que voy a hacer es encontrar las características de la derivada, ¿sí? Eso decía el teorema. Analizo el teorema y ¿qué encuentro? Calculo la derivada, derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, hago las simplificaciones y me queda que la derivada está acotada para todo valor de x mayor que 2. Entonces, eso que me dice que no la puedo usar esta función. A ver, ahora ustedes quisiera que me hagan el análisis con la función g2. A ver, ¿cómo sería el análisis de el valor de x para el cual la derivada de g2 está acotada? A ver, trabajemos un ratito. Tienen unos 5 minutitos para calcular eso. ¿Alguna respuesta, chicos? Todavía no, profe. Bueno.
Chicos, ¿hemos llegado a algún resultado? No, profe. Por el Todavía chat. no. No. Bueno, esperemos unos 2 minutitos más. Y me cuentan cuál es el inconveniente que están teniendo. Quizás sea la derivada, el cálculo. Bueno, pero me deja de compartir un minutito. A ver. Ahí Gabriel pregunta si tenemos que dar para qué X el valor absoluto es menor que 1. Claro, el valor absoluto de la derivada, sí.
Ay, así les veo lo que Aquí. ustedes aportan. Gabriel dice x menor que el logaritmo de 3. A ver, esperemos el resto de los compañeros, a ver si Bueno, están de no acuerdo. es exactamente ese valor, pensalo un poquito de nuevo. A ver, vamos a hacer una cosa. Santiago dice x menor que el logaritmo de 12. Bien, ahí está, me gusta más. Bien, veamos si alguien más tiene un resultado como ese. A Ana Lucía le da lo mismo que Santiago, x menor Bien. que el logaritmo de 12. Bien, ¿y eso cuánto es? El logaritmo de 2, ¿cuánto es? $2.48. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿eso qué nos dice?
Eso que me están diciendo ustedes, ¿sirve o no? ¿Cumple con las condiciones que estábamos poniendo? De lo que habíamos puesto como condición. Vuelvo a presentar, chicos. Ahí se ve. Sí, profe. Bien. Bueno, acá les he puesto más o menos. La derivada que es igual, es 1 dividido en 2 por raíz de 3 por la raíz de e a la x. Esa sería la expresión. Y eso menor que 1. Y está bien la respuesta de ustedes. Cuando ustedes quieren calcular x, lo dejo para el que no lo ha hecho, que lo calcule. En realidad me queda eso. X menor que el logaritmo neperiano de 12, o sea, menor que 2.48. Entonces, fíjense, como lo que yo quiero es un valor parecido a 1, me viene bien. Si el x, si esto está acotado para x menor que 2.48, sí me sirve. Bien. Ahora, se está cumpliendo la hipótesis sobre la derivada. ¿Qué estaría faltando entonces? ¿Cuál es la otra hipótesis del teorema? ¿Qué tendría que analizar yo ahora? Volvamos un poquito acá. Fíjense en este ejercicio que está todo resuelto. Una vez que yo encuentro que la derivada cumple con la condición, tengo que analizar qué pasa con el valor de la función en un entorno del punto de análisis. Por ejemplo, no sé, si yo quiero analizar qué pasa en 1, yo tendría que calcular el valor de G2, por ejemplo, en 0,5 y en 1,5, por decir un intervalo. Tiene que ser un intervalo que lo encierre a este valor 1. Anótenlo ahí y calcúlenlo. Lo vamos a dejar ahí porque ya se nos pasó un poquito el tiempo, así que les queda esa como tarea. Terminar de analizar la otra hipótesis del teorema de iteración de punto fijo. El teorema para que exista un punto fijo. ¿Ok? Bien. Otro ejemplito, el último que vemos antes de pasar el tema. Fíjense, supongamos tener esta función, una función también, una ecuación de orden 2. Las raíces son 3 y menos 1. Entonces, ¿cuál es mi forma de trabajar? Parto de la f de x igual a 0, hago algún reordenamiento de algebraico y encuentro, fíjense, esta es una posibilidad. X igual a la raíz de 2x más 3, esta es una G1. Otro análisis, saco acá de otro modo, siempre fíjense cómo trabajamos en forma, un reordenamiento, repito, algebraico, encuentro otra G sub 2. Acá tengo otra forma, tengo una G sub 3. Entonces fíjense que para esta ecuación yo tengo 3 posibles funciones de iteración. Entonces yo digo, bueno, no me voy a poner a hacer el análisis, sino que simplemente lo que voy a hacer es hacerlo correr al método. Y eso es lo que hacemos, ¿sí? Fíjense, si uso la función de iteración G sub 1, genero una sucesión de este modo. Si uso la función G sub 2, la forma de mi función de iteración es esta. Y si uso G sub 3, la forma es esta. Y miren qué pasa en este caso. Arranco con un valor inicial 4 y empiezo a iterar. ¿Y qué es lo que ustedes me dirían acá?
Fíjense cómo esto va convergiendo lentamente a la raíz, pero no tan lentamente, pero va convergiendo, digamos, en forma monótona a la raíz 3. O sea, en cada vuelta, cada paso de la iteración, yo tengo un valor más cercano a la raíz 3. ¿Ok? Largo a correr esta otra. ¿Y qué observo? Arranco de 4, me da un valor, miren, 1.5, luego me da menos 6. Y fíjense cómo esto es lo que se llama una convergencia, no es monótona, sino que se llama una convergencia alternada, porque me da un valor menor que 1, un valor mayor, un valor menor, un valor mayor, un valor menor, un valor mayor, pero claramente hay una convergencia hacia el valor menos 1. O sea, esto ha convergido a la otra raíz. Es decir, que esta tenía un punto fijo que era 3 y esta otra función de iteración tiene un punto fijo que es menos 1. ¿Qué pasa con la tercera? ¿Qué pasa acá? Arranco también con el valor 4. Y fíjense cómo rápidamente nos damos cuenta que esta función de iteración no es convergente. ¿Ah? Rápidamente vemos que en 4 iteraciones ya diverge. Bien. Esto es lo que se llamaría prueba y error. ¿Cuál sería el método formal de determinar los puntos fijos de cada una de estas funciones? ¿Qué hay que hacer? El análisis que hemos planteado hace rato, ¿no es cierto? Como hemos planteado recién. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es plantearla la función de iteración y ver las hipótesis del teorema. Y de ese modo ustedes van a ver de antemano a cuál de las raíces se aproximaría. O si el método no va a converger. ¿Ok? Esa es la forma. En vez de ponerlo directamente, habría que hacer un análisis. Bien. Bien. En realidad, nosotros podemos considerar que una función de iteración tiene 4 opciones, digamos. Si la derivada es acotada, es convergente. Si esa derivada, fíjense, porque cuando yo pongo este valor absoluto, ¿qué estoy queriendo decir? Que G' es mayor que menos 1, menor que 1. Entonces, si la función es acotada y la derivada es positiva, la convergencia va a ser monótona. Como en este caso, fíjense, parto y en todo momento se va dando la convergencia al punto fijo, siempre va convergiendo. Otra opción es que sea convergente, pero si la pendiente de la función g es negativa, va a ser una convergencia del tipo oscilante, que era lo que habíamos visto acá. Y este es el caso. Es decir, según la forma que tenga la función, ¿sí? Va a converger, pero miren cómo va, es como que va dando, haciendo circulitos. Salta para acá, se va, pero finalmente llega. Y las otras opciones son que sea divergente, y la divergencia también puede ser monótona, como este caso, donde cada valor se va alejando, no hay vuelta. Rápidamente nosotros nos damos cuenta de que se va a alejar del punto fijo, o en este caso, donde hay divergencia, pero es oscilante. Entonces los valores es como que van, digamos, van haciendo así, van, vienen, pero bueno, nunca van a llegar al valor. ¿Por qué? Porque esta especie de círculo acá se va alejando cada vez más de la intersección de la función con la recta, con la primera bisectriz. Entonces esas son las opciones que uno tiene de gráfico. Bien. El algoritmo es muy sencillo. O sea, con nosotros como dato, ¿qué le damos? Un valor inicial, un epsilon, que es una tolerancia, y por supuesto siempre recuerden la cota al número de iteración. Y en la salida, o el valor buscado o un mensaje de error. Y fíjense que es muy sencillo, ¿sí? La condición es la misma, que el número de iteraciones esté dentro de la tolerancia y que la diferencia entre dos iterandos sucesivos, si es mayor que el epsilon, sigue iterando. Y simplemente, ¿qué hacemos?
calculo la iteración x1 igual g de x0 y después redefino este valor. Y en la próxima vuelta así lo voy redefiniendo. ¿Ah? No hay diferencia, digamos, son muy similares todos. Bien, un concepto que está relacionado al tema de sucesiones es el orden de convergencia. El orden de convergencia, diciéndolo así en palabras sencillas, es la velocidad con la cual la sucesión va a llegar al resultado que buscamos. Ese sería el orden de convergencia. La definición formal, que está, porque esto, fíjense ustedes que esto es teoría de sucesiones, que ustedes han visto en cálculo. ¿Qué es lo que dice la definición matemática? Dada una sucesión que converge a un determinado valor, si el error en el paso n, es decir, la diferencia entre el iterando x sub n y el valor verdadero, se define de este modo, entonces, si existen constantes positivas, lambda y alfa, tal que, fíjense lo que está puesto acá, el límite entre el error en la iteración n más 1 y el error en la iteración enésima elevado a la alfa, para un n grande, es igual a lambda. Entonces, esto se define como que la sucesión x sub n converge al valor buscado con un orden alfa, con una constante de error asintótico lambda. Esto se define, si el valor alfa es igual a 1, el método converge linealmente. Si alfa es igual a 2, el método converge cuadráticamente. Por supuesto, es preferible tener convergencia cuadrática que lineal, porque más rápidamente. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que yo, en muchas menos iteraciones, voy a llegar al valor que estoy buscando. Esa es la ventaja, digamos. ¿Por qué yo voy a buscar siempre que el método tenga un orden de convergencia lo más alto posible? Porque yo tengo más eficiencia en el número de operaciones. ¿Ok? Esto ya está estudiado, esto está demostrado, digamos, analíticamente, y está comprobado que bisección, regula falsa y punto fijo tienen un orden de convergencia lineal. La secante, un poquito más, un 1.6, y el método de Newton es el más rápido, tiene una convergencia cuadrática. Por eso es que este es el método prácticamente más usado. Recuerden, siempre teniendo en cuenta que para que esta convergencia sea de orden 2, tenemos que tener un valor inicial cercano a la raíz, si no, esta velocidad se pierde, ¿ah? Y caemos, digamos, disminuye. Bien. Fíjense a modo de ejemplo, si nosotros comparamos el método de iteración de punto fijo con el método de Newton, para resolver este problemita, nosotros acá vemos en la práctica cómo yo el método de Newton prácticamente en 4 iteraciones ya tengo acá los valores, ya tengo coincidencia hasta esta cifra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras de coincidencia, mientras que el método de iteración de punto fijo, estamos ya en 10 iteraciones y todavía no tenemos la precisión de este resultado. ¿Ah? Entonces, esa es la gran ventaja. Mayor orden de convergencia, menor número de operaciones. Entonces, el algoritmo es más eficiente. ¿Ok? Bien. Bueno, acá este es otro concepto que, digamos, cuando nosotros, esto se dice que un orden de convergencia cuadrático se manifiesta en que en 2 iteraciones sucesivas nosotros podemos duplicar el número de cifras buenas de la raíz. Fíjense acá, de la primera a la segunda yo tengo acá una cifra y acá 2. Acá tengo 4, acá ya tengo 6. En realidad, bueno, este ejemplo está pensado, digamos, es un ejemplo muy particular en el cual esto se lo obtiene en 4 iteraciones. En la práctica, para llegar a esto, en realidad, para un problema físico real, necesitamos muchas más iteraciones. Pero esto sería conceptualmente el hecho de tener una convergencia cuadrática, poder duplicar el número de cifras buenas, ¿ok? Bien. El delta cuadrado de Aitken es un algoritmo matemático. En realidad, este es un proceso que se puede aplicar en distintos problemas, ¿sí? A distintos métodos. El delta cuadrado, a ver, rescato.
es un proceso que se aplica siempre que yo tengo una sucesión que converge linealmente, ¿sí? O sea, la definición matemática es esta. Dada una sucesión que converge a un cierto valor P, entonces, para valores suficientemente grandes de n, se verifica esta propiedad, ¿sí? Fíjense que esto es E sub n y esto es E sub n más 1. La idea es que este producto sea positivo. Si se cumplen estas condiciones, la sucesión que se genera de esta forma, con esta ecuación, tiene una convergencia cuadrática. La demostración de esto está en el Burden, el que la quiera ver, me parecía que no hacía falta, digamos, está toda la demostración de cómo se llega de esta combinación a esta expresión. Mírenla si a alguno le interesa. Lo que a mí me interesa rescatar es de que si nosotros a una sucesión que tiene convergencia lineal le aplicamos esta combinación, vamos a obtener una sucesión X sombrero que tiene convergencia cuadrática. Acá fíjense que lo que hace cada sucesión de esta, le llamemos de Aiken, es combinar tres iterandos obtenidos en forma lineal. Bien, ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? En realidad lo que nosotros vamos a hacer es aplicarle esta aceleración a la iteración de punto fijo. Y esto en la literatura ustedes lo van a encontrar como un método que se conoce como el método de Stephenson, ¿sí? Entonces en el libro ustedes van a ver que si yo le aplico el delta cuadrado a una sucesión cuyos términos se generan con punto fijo, el método resultante se conoce como método de Stephenson. Y esta sería entonces la expresión, o sea, cada iterando del método de Stephenson se obtiene combinando, fíjense, tres iterandos, y cada uno de ellos se ha obtenido con la iteración de punto fijo. Si yo lo programo a esto, ¿qué es lo que tengo? Yo parto de un X0, o sea, el método, digamos, de punto fijo me da un valor inicial. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular un X1 aplicándole la función de iteración a X0 y calcular un X2 aplicándole la función de iteración a X1. Y luego, ¿cómo voy a generar el término de la sucesión de Stephenson? Combinando X0, X1 y X2. Y luego, para arrancar la próxima iteración, yo tomo el mejor valor de todo esto, que es el X de Stephenson. Lo reinicializo a X0 y vuelvo a arrancar. Bien, esta sucesión tiene convergencia cuadrática. Ahora, ¿cuál es el precio que pago? Si yo comparo esto con la iteración de punto fijo solita, ¿en qué este algoritmo es más caro, digamos? Si comparo esto con el método de punto fijo. Yo en el punto fijo solamente calculo X1, ¿no es cierto? Y ya vuelvo. En cambio acá tengo que hacer este otro cálculo, o sea, tengo que volver a aplicar la función y por supuesto tengo que hacer toda esta expresión. Bien, aún a pesar de este gasto, digamos, adicional, de estas operaciones adicionales, conviene la convergencia cuadrática respecto a la convergencia lineal, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro. Si el método de Stephenson es más eficiente que el método de punto fijo solito. Bien. Bueno, acá estos son otros ejemplitos. Recuerdan que habíamos visto la clase pasada. Son otras funciones que pueden ser complicadas de resolver. Acá recuerdan cuando la función era así como muy acostadita, muy paralela al eje de las X, acá voy a tener inconvenientes. O en esta, donde tengo un cambio de curvatura, tengo un punto de inflexión, acá se cambió. O en esta que tiene un cero doble, o acá que también tengo estos inconvenientes. Bueno, cualquiera de estas, nosotros le ponemos raíces difíciles. ¿Por qué? Porque probablemente los métodos que ustedes tengan van a perder velocidad de convergencia o no van a converger. ¿Ah? Eso es lo que les puede ocurrir. Bien.
Bueno, ahora la última parte de este capítulo lo que hace es trabajar con los ceros de polinomios. A ver, nos tiene que quedar claro, un polinomio es una función cualquiera, digamos. Un polinomio no es más que una función que tiene varios ceros. ¿Por qué tiene un tratamiento especial, digamos? Porque hay muchos problemas que nosotros cuando los queremos modelar son polinomios. Por esas razones que lo que se hace es simplemente adaptar un método, particularmente la adaptación que se hace es del método de Newton, que es el método general, se lo adapta para el caso de polinomios. Si ustedes recuerdan lo que yo les había comentado, que cuando Newton plantea el método originalmente, él en realidad, el planteo original del método de Newton lo hace para resolver ceros de polinomios. Después es que se generalizó, pero el planteo original de él fue justamente para resolver un tipo de función especial que es el polinomio. Recordemos rápidamente las características que tienen, que si el polinomio es de orden n, sabemos que hay n raíces reales o complejas y algunas de ellas pueden ser coincidentes, ¿no es cierto? Es el caso de raíces dobles o triples, etc. Si el valor es impar, sabemos que siempre va a existir al menos una raíz real. ¿Por qué? Porque las raíces, si hay complejas, estas siempre vienen en pares, son pares complejos conjugados. Las raíces complejas siempre vamos a tener la raíz y su par, y su complejo conjugado. Por eso es que en el caso de impar, si nosotros no sabemos qué raíz hay, sabemos que al menos una va a ser real. Bien. Un teorema que se utiliza para tener una idea de dónde arrancar para la búsqueda de las raíces es este teoremita que se llama teorema de la acotación de las raíces. ¿Qué es este teorema? Este teorema dice: todos los ceros de un polinomio están en el disco cerrado, cuyo centro está en el origen del plano complejo y cuyo radio, que le llamamos ρ, tiene esta expresión. O sea que el radio de ese círculo vale 1 más el coeficiente del término xn inverso multiplicado por el mayor de todo el resto de su componente en valor absoluto. Veamos, ¿qué sería esto en la práctica? Fíjense, es más fácil verlo así a veces que el planteo. Supongan que ustedes tienen este polinomio. Tiene 3x cuarta menos 3x cubo menos 3x cuadrado menos 3x menos 6. Bien, entonces, ¿no? ¿Cuánto vale el ρ, o sea, el radio del círculo? Es 1 más el coeficiente de x cuarta, que es 3, multiplicado por el máximo de los otros coeficientes. ¿Los otros cuáles son en valor absoluto? 3, 3, 3, 6. Entonces, multiplicado por 6. Entonces, este es el coeficiente de x cuarta, es 1/3 multiplicado por 6. ¿Y esto qué me da? Me dice que tengo un círculo en el radio, en el plano complejo con centro en 0 y de radio 3. ¿Sí? Bien. Ese radio, si todas las raíces son reales, ¿qué va a pasar? Ese radio se proyecta sobre el eje X. Y entonces puedo decir que las raíces que estoy buscando están en un intervalo. En este caso, menos 3 y 3. ¿Esto para qué me sirve? Lo que yo les decía, cuando uno va a implementar un método, es bueno tener una idea de qué valor inicial yo le voy a dar. Entonces, esa es la ventaja de este teorema, que yo no me voy a ir, no sé, a darle la raíz 10 o a darle la raíz 100. Ya sé que es un valor que está contenido acá, entonces normalmente voy a tener un orden razonable de aproximación entre el valor inicial y la raíz que estoy buscando. ¿Ok? Bien. Método de Horner. El método de Horner es un método que tiene ¿Para qué sirve el método de Horner? El método de Horner se utiliza para calcular el valor del polinomio en un punto. ¿Y cómo trabaja este método? Supónganse que ustedes tienen este polinomio, a sub 0, a una x, a n-1, xn-1, más a sub nxn, y tengo un valor x sub 0. Yo quiero calcular el valor de p en el punto x0.
El algoritmo de Horner lo que hace, o de multiplicación también de los intervalos encajados, inicializa un valor b sub n en el coeficiente a sub n, y luego lo que va haciendo es calcular los subsiguientes elementos como la sumatoria de k. Si estoy en el paso k, fíjense, el coeficiente a sub k por el valor anterior por el valor x sub 0. Después que este algoritmo se ha desarrollado, nos queda en el término b sub 0 definitivamente el valor del polinomio particularizado en el punto x0 de partida, ¿sí? Yo les recomendaría que ustedes lo desarrollen a esto, háganlo a la mano, tómense un polinomio cualquiera y aplíquenlo al algoritmo, ¿eh? Desarróllenlo y van a ver que es muy sencillo. Bien, este algoritmo de Horner entonces nos permite de nuevo, dado los coeficientes del polinomio y un valor inicial, nos permite calcular el valor del polinomio en ese punto. Además, si yo construyo el polinomio q de x de este modo, como el producto, fíjense acá, este es un polinomio de un orden menos, porque yo acá estoy tomando b sub n menos 1, b sub 1. O sea, este polinomio q es de un orden menos que p. Se verifica que el valor de p se obtiene multiplicando este monomio, o sea, x menos x0, por este q más el b sub 0, que es el valor que yo he obtenido anteriormente. Esto se verifica y está demostrado matemáticamente. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve a mí esta expresión que tengo acá? Fíjense, ¿qué pasa si el valor x sub 0 es un 0 del polinomio p? ¿Qué pasa acá con b sub 0? Si el valor x0 fuera una raíz de p, ¿cuánto vale b0? Si x0 es un 0 de p, entonces p en ese punto va a ser igual a 0. O sea que b sub 0 sería igual a 0. ¿Ok? Es decir, que yo acá lo que estoy diciendo es que yo puedo de este modo expresar p como el producto del monomio x menos x0 por un polinomio de orden menos, que es el valor q. En el caso siempre que x0 sea una raíz. Bien, entonces, fíjense, nosotros acabamos de plantear que p lo expreso como el producto de x menos x0 por q más el término b sub 0, donde q tenía la expresión esta. Ahora, si nosotros derivamos esta expresión, esta ecuación que está acá, ¿qué tengo? P' es igual, esto es el producto de dos funciones de x, ¿no es cierto? La derivada de esto es 1, me queda q de x, más esto sin derivar por la derivada de q, que es q', ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre en el caso que yo particularice el x en el punto x sub 0? Fíjense, ¿qué es lo que me ha quedado acá? Que el p derivado, o sea que el polinomio derivado de p es el polinomio q, cuando yo tengo particularizado x en x0. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que yo utilizando Horner puedo calcular el valor p y puedo calcular p'. Entonces, si nosotros retomemos el método de Newton, ¿qué decía el método de Newton? Que cada nueva iteración se obtenía ¿de qué modo? Xn menos el valor de la función sobre su valor derivado, sobre la función derivada. En este caso, la función f es un polinomio, simplemente tiene en vez de ser una f, una p. Entonces, si este es el método de Newton para el caso que la función sea un polinomio,
hemos visto que mediante el algoritmo de Horner nosotros podemos calcular P y P'. Entonces, la adaptación del método de Newton para el caso de polinomio, lo único que cambia es que nosotros calculamos mediante el método de Horner el polinomio P y su derivada. ¿Sí? Bien. Y mediante el proceso de deflación es lo que nos permite calcular varias raíces, ¿sí? Nosotros, fíjense, si un polinomio tiene varios ceros, entonces nosotros, una vez que calculamos uno, lo eliminamos, calculamos otro, lo eliminamos, y así sucesivamente. Eso se conoce como deflación. Bien, veamos un ejemplito de aplicar el método de Horner. Fíjense cómo trabajaría para calcular las raíces. Miren, supónganse que nosotros tenemos este polinomio, ¿sí? 2x cuarta menos 3x cuadrado más 3x menos 4. Y nosotros vamos a tomar como un valor inicial para Newton, vamos a partir de un x sub 0 igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar, ¿se acuerdan? Usando Ruffini, vamos a dividir el p de x en el monomio utilizando esta raíz, y me va a quedar el polinomio de un orden menos. Entonces tengo que p de x yo lo puedo expresar como el producto de x menos x0 por el valor q de x, ¿sí? Ese q de x es el p' de x, ¿no es cierto? Bien. Acá lo tengo de nuevo desarrollado para que lo vayamos viendo un poquito de nuevo. Acá simplemente he repetido, ¿no?, lo que estaba antes. Dado P y dado esta como un valor inicial para Newton, ¿qué hago? Divido P en este monomio, entonces digo, P de X es el producto de el valor del X más de con esta raíz por este valor. Ese valor que es el resultante, que es el Q de X, en realidad el P'. Y esto que me ha quedado como resto era el valor de P en este valor menos 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a trabajar de nuevo. Ahora voy a tomar como valor inicial, porque lo que estoy haciendo es bajarle un orden. Ahora voy a considerar este valor Q de menos 2. Entonces, vuelvo ahora a trabajo con este valor que tengo acá. 2 menos 4, 2 menos 4, 5 menos 7, y lo divido. Sigo trabajando como valor inicial el menos 2. Entonces, divido este valor acá, me queda este valor de P' en menos 2, y ahora recién voy a hacer la primera iteración. ¿Por qué? Porque en menos 2, P' en menos 2. Y la primera iteración, o sea, el x1, que es la resultante de todo definición al polinomio P, tiene el valor menos 1.796. ¿Cómo sería una segunda iteración? Simplemente lo que voy a hacer es usar como valor inicial el que acabo de encontrar, ¿no es cierto? Calculo el valor de P en ese punto. Con lo que me queda acá, calculo el valor de Q en ese punto, que sería el P', y vuelvo a calcular otra nueva iteración. X1 menos P de X1 sobre P' de X1. Y eso que me va a dar un nuevo iterando. ¿Cómo continuaría el algoritmo? A ver, ¿cómo les parece que continuaríamos si quisiera hacer una tercera iteración? ¿Qué tendría que hacer? Para una tercera iteración sería considerar P en este punto y P' en este punto, que es lo que he hecho acá. Reemplazo esto y esto por este nuevo. Y así continuaría hasta que se den las condiciones de finalizar la iteración. ¿Ok? Bien. Esta sería la forma de implementarlo, o sea, cómo puedo yo implementarlo a Horner de forma tal de calcular el valor de P y el valor de P'. Cuando yo salgo del algoritmo, tengo en I el valor del polinomio P en el punto
y en Z el valor de P'. Como ustedes ven, lo que yo hago acá es, en P' tengo como una vuelta menos, ¿sí? Y P tengo que calcular un término más, porque acuérdense que P', al ser derivada de P, tiene un orden menos en cuanto a iterar. Bueno, y por último, fíjense el método de Müller, que este es un método específicamente para resolver ceros de polinomios. ¿Qué es lo que hace? Este método es bastante más nuevo, Müller lo escribe, lo presenta en el año 56 o 57, o sea, es mucho más nuevo que los anteriores. Y lo que hace Müller es una cosa, lo que hace es generalizar la secante. Porque recuerda que la secante trabajaba con la recta secante a la función. Y él dice, ¿qué pasa si yo en vez de trabajar con la secante, trabajo con una parábola? Es decir, en vez de usar 2 puntos, lo que hace Müller es usar 3 puntos. O sea que en este caso necesita 3 datos para arrancarlo el método, ¿sí? Y lo que él hace es, trazo la parábola que pasa por estos 3 puntos, y donde la parábola esta intersecta el eje, esa va a ser la aproximación, la aproximación al cero de la función. La próxima vuelta, ¿qué es lo que él tendría que hacer? En vez de trabajar con x0, x1 y x2, va a trabajar con x1, con x2 y con el punto este, ¿ah? Perdón, y con el x3, ¿ah? O sea, este sería el siguiente punto de la iteración. Y así iría avanzando. En vez de trabajar con 2, con 3. O sea, geométricamente viéndolo así, lo que él busca es las raíces de un polinomio de orden 2. El polinomio con el cual él trabaja es este, ¿ah? A por x menos x2 al cuadrado más b por x menos x2 más c. Entonces, ¿qué necesita él para poder trabajar? Necesita conocer los coeficientes a, b y c. Entonces, para poder conocer si tengo 3 incógnitas, yo necesito 3 ecuaciones. Entonces, necesito la información en 3 puntos. Y simplemente lo que él hace es plantear un sistema de ecuaciones. Si ustedes ven acá, ¿por qué? Porque la parábola en el punto x0 coincide con el valor de la función. La parábola en x1 coincide con el valor de la función y la parábola en x2 coincide con el valor de la función. Entonces, de este modo, él plantea un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Fíjense que cuando yo reemplazo acá en esta última, cuando yo reemplazo x por x2, me queda f de x2 igual a c. Y de este modo el sistema que él plantea, un sistema sencillo de resolver, hay que nada más usar el álgebra, y esta es la forma del sistema que él tiene que resolver. Una vez que él tiene planteada la forma de calcular a, b y c, entonces lo que va a hacer es calcular la nueva aproximación, porque lo que él quiere es encontrar en qué punto la parábola, cuando calcula o sea, él dice, el valor de la parábola en un iterando tiene que ser igual a 0, porque él está aproximando el 0 de f. Entonces, como él tiene que resolver una ecuación cuadrática, la plantea de este modo. Él dice, perdón, acá. Yo acá tengo que calcular las raíces de esta ecuación. Entonces utilizo la ecuación de el cálculo de raíces de ecuación de segundo grado. Entonces, ¿a él qué le queda? x3 menos x2 igual a esta la conocida ecuación cuadrática. Ahora, cuando yo paso para acá, fíjense que acá ha habido una pequeña transformación. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que yo trato de evitar es pérdida de dígitos significativos. Para eso, lo que hago es multiplicar multiplico acá, arriba y abajo, por el término. ¿Para qué? Para eliminar la raíz de arriba y lo dejo expresado de este modo. Pero fíjense, acá me está quedando un doble signo. O sea, ¿cuál es el signo que a mí me conviene elegir para que este valor sea el más cercano? O sea, para que el x2 más este término sea cercano acá. Porque recuerden ustedes que cuando nosotros damos un criterio de fin de iteración es restando 2 iterandos sucesivos. O sea, yo tengo que buscar de las 2 posibles raíces aquella tal que
todo esto sea próximo a x2. Entonces, ¿qué les parece? Si yo quiero que este término sea lo más chico posible, ¿qué signo me conviene acá? No hay contestaciones aún. Bien, bien, esperamos unos minutos. Yo tengo que elegir un signo tal, volvamos a un signo tal que todo este término sea lo más chiquito posible. Si esto es un cociente, para que este cociente sea lo más chico posible, ¿qué tiene que pasar con el denominador? Daniel dice grande, Carolina también, que tiene que ser mayor. O sea que el denominador tiene que ser lo más grande posible. Para que este denominador sea más grande, ¿qué tiene que pasar con estos dos términos? Acá en este denominador tengo una suma, lo pensemos. ¿Qué tiene que pasar con los dos componentes? Acá tengo dos operandos en esto acá. Y la idea es que ambos tengan el mismo signo. Exacto, eso puso Carolina Pérez Modelo. Perfecto. Entonces, en realidad, cuando yo voy a elegir el signo de la raíz, lo que yo tengo que decir es qué signo tiene B. Ese sería el análisis a realizar. Si B es positivo, voy a tomar el más. Si B es negativo, voy a tomar el menos. De ese modo, yo garantizo que el denominador sea lo más grande posible. ¿Ok? Ese es el análisis que yo tengo que hacer cuando voy a implementar el método. Bueno, de ese modo yo calculo la nueva iteración y empiezo a empiezo a recalcular los 3 puntos. Y así voy iterando. En vez de iterar con 2, itero con 3 y lo voy repitiendo al análisis. ¿Sí? Este método también, fíjense, me permite calcular raíces complejas igual que Newton. ¿Por qué? Como yo acá tengo un discriminante, si este valor es más grande que el b cuadrado, voy a tener acá la raíz de un valor negativo. Entonces, eso me va a permitir tener acá valores complejos. Recuerden, igual que antes, para que les calcule las raíces complejas, ustedes tienen que empezar a trabajar con aritmética compleja, si no, lo van a perder al dato, ¿sí? Además, este método, como yo siempre digo, está como agarrado de 3 puntos en vez de 2, generalmente es muy estable. Es mucho más estable que Newton, a pesar de que es un poquito más lento, ¿no? Pero, digamos, es más lento que Newton, pero es más rápido que la secante, ¿sí? Está ahí en el medio. La desventaja que tiene este método es que, claro, en cada iteración yo me quedo con solo una raíz de la parábola. Y la que descarto no sé qué características tiene. Quizás esa pudiera haber estado más cerca de la raíz baja. Pero bueno, el método trabaja con este criterio. ¿Ok? Bien. Acá hay un ejemplito, fíjense, de aplicación. Acá tenemos, por ejemplo, aplico el método de Miller en este caso. Si arranco con un valor 5, fíjense como bastante rápido tiende a la raíz 4. Acá tengo otro también. Si estas son las raíces originales, estas son las raíces, arranco con el método, arranco con estos 3 puntos y rápidamente tiendo a la raíz 0,5, que es una raíz de la ecuación. Es un método que trabaja bastante bien, pero está como pensado para los polinomios. En síntesis, como un cierre de este capítulo, recordemos, tenemos métodos abiertos, métodos intervalos. En los de intervalos siempre necesitamos 2 valores iniciales. Está garantizada la convergencia, pero son lentos. Los abiertos, en contraparte, abandonan la acotación, son más rápidos, pero pueden diverger. Y acá, la convergencia depende de una buena elección de valores iniciales. Para eso, recuerden, nos podemos ayudar o con métodos gráficos, o quizás arrancar con un método de intervalo y después enganchar con el método abierto. ¿Ok? Bueno, con esto cerraríamos este capítulo de no lineales.
¿Alguna pregunta? Bueno, parece que han entendido todo. Por ahora no, cuando empiecen con el práctico van a surgir algunas dudas. Bien, ahora los dejo con Leonardo. Leo, ¿vos les querías explicar algunas cositas de Python? ¿Sí? Sí. Bueno, hasta luego, chicos. Chao, profe. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, quedan 15 minutitos de clase. Básicamente la idea era hacer algunas correcciones de Python que he visto más o menos generalizado al corregir la primera parte de los errores. O sea, todavía no he terminado, pero ya hoy mismo termino con eso. Y estuve notando muchos errores en varios de ustedes que se repetían, entonces ya que quedan estos pocos minutos, quería hacer una breve explicación para que los tengan en cuenta para los futuros prácticos. Voy a compartir pantalla. Una pestaña. Bien. Ahí se ve la... Leo pregunta si vamos a grabar esto también. Está siendo grabado. No corté la transmisión por los 15 minutitos. Bien. Bueno, ahí ven la pantalla. Uno de los errores que he visto fue en el tema del uso del range, de tipo de datos, de que supongamos que ustedes quieren crear una cadena de números entre 1 y 10, tomando en referencia de ese ejercicio que ustedes tenían que ir de 1 hasta n y de n hasta 1 de manera creciente y decreciente. En ese he notado mucho el error de que no lo saben utilizar correctamente. Si ustedes trabajan con range de 1 hasta 10, si ustedes lo ejecutan, crean este tipo de datos que en Python 3 es un tipo de datos, mientras que en el Python 2.7 era una sucesión de números, que si nosotros lo escribimos, lo transformamos a una lista, vemos que range va a crear una lista, o sea, con este caso que lo transformamos, una lista de 1 hasta 9. Entonces no tomamos el último, el segundo parámetro, el valor que nosotros le ingresemos, no lo toma en ese punto, sino que toma un punto anterior. Entonces, si ustedes estaban trabajando de 1 hasta n, lo correcto era hacer de 1 hasta n más 1. Otra cuestión que tiene range es que hay un tercer parámetro que ustedes pueden indicar el paso. Supongamos que nosotros queremos hacer un paso de 0,5. Si mostramos el resultado, que tiene que ser entero. Si queremos de paso de A2, un paso de 2, nosotros creamos esta lista de 1, 3, 5, 7 y 9. Y si queremos que pase ese valor, a veces ustedes pueden poner un más 2, como por ejemplo para tener 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Bueno, para que tengan en cuenta el caso del range. Y en la manera decreciente, que ustedes tenían que trabajar de n hasta 1, si ustedes trabajaban range de n1 sin un tercer parámetro, generaba una lista vacía, o sea, no tenían elementos. Ustedes tenían que indicar el tercer parámetro de un paso decreciente que sea de menos 1. Entonces, igual que el anterior, vamos desde el elemento inicial hasta el final, pero fíjense en que no lo toma. Entonces, van de 10 hasta 2. Entonces, en el caso correcto del práctico, ustedes tenían que hacer, los que usaron range, era range de n hasta 0 con un paso de menos 1. Entonces, de esa forma ustedes iban a poder calcular bien las aproximaciones, tanto en forma creciente y decreciente. Varios en esta parte, en la parte decreciente, llegaban hasta 1 y no tomaban el último elemento, y a veces los errores
que ustedes calculaban estaban mal porque le faltaba ese último elemento, el más grande, que en la suma. Entonces, por eso a veces a algunos le daba, lo que han hecho, no han puesto hasta 0, le daba que la forma creciente era la mejor. Luego, el trabajo con simple precisión. Disculpe, sí, profe. sí. ¿Cómo se usa la función reversed? Porque yo usé esa, me dio unos cuantos resultados, pero me corrigieron como que estaba mal utilizada. Sí, yo la verdad no la conocía. He corrido ese algoritmo y me repetía 2 veces la lista. La verdad que yo no la conozco, pero no generaba correctamente la lista de números con los que tenían que trabajar. Porque le he corrido, pues, la verdad yo no la conocía. Me puse un ejemplito en la notebook y me imprimí por pantalla los valores que me devolvía la función y los valores no estaban correctos. Por eso es que puse que estaba mal utilizada. Una forma más simple era utilizar el range, o sea, de 10 hasta 0 con paso de -1. Claro, bien, gracias. Y luego, con el tema del el ejercicio, bueno, en ese mismo punto, acá voy a escribir un pedacito de código, copiar. No voy a correr porque me va a tirar varios errores, pero si ustedes querían trabajar con simple precisión, en todos los operandos tenían que usar el NP float 32 o el NP single para hacer las operaciones con simple precisión, o sea, como lo estoy mostrando en pantalla. O sea, cada operando tenía que estar en simple precisión. Ese es un error que he visto en varios casos. Algunos calculaban directamente la suma y el resultado le aplicaban la simple precisión. No, la idea era que cada operando tenga la simple precisión. Leo, creo que hay una consulta de Daniel. No sé si la has leído. No estoy viendo el chat. No podría ser -i directamente. No entiendo bien. No sé si dice -i, lo veo bien. Creo que sí, ¿verdad? -i, sí, por favor. Sí, sí. -i. Sí. Para el for. Y dependiendo, si tenés una variable, dependiendo cómo sea el algoritmo que hayas diseñado, puedes tener una variable que se llame i, que sea tu paso. Fíjate que en la estructura del for... Ah, claro, ya te entendí. Sí, algunos chicos han usado el índice para hacer el decremento. Bueno, por eso, de acuerdo a la estrategia algorítmica que se hayan implementado, algunos han utilizado el -i dentro del código acá. Hubieran puesto, supongamos, n menos i. Entonces ahí se iba decrementando, conociendo el n, supongamos 1.000.000. Bueno, por eso de acuerdo a cómo lo hayan implementado. Yo acá hice hincapié del uso del range. No de las formas, no de los algoritmos que ustedes han implementado para resolver este problema. No sé, ¿quedó clara la duda? Sí, Leo. Bien, perfecto. También el tema de los cálculos de los errores. A ver si tengo acá otro pedacito de código para compartir. Porque ustedes tenían que trabajar ustedes conocían el valor exacto porque nosotros se lo habíamos dado. Decíamos que la serie esa convergía a un determinado valor, entonces ustedes conocían el valor real.
ustedes, como conocían el valor real, no tenían que trabajar con simple precisión, sino directamente hacer el cálculo en Python que utilice toda la precisión posible. Entonces, yo acá lo que estoy resaltando es el valor con el cual ustedes tendrían que haber utilizado para calcular los errores. Muchos al valor real le han aplicado la simple precisión, y eso ya está mal porque no estamos teniendo el valor el más exacto posible que podemos obtener, sino que ya estamos teniendo uno con menos precisión. Y los cálculos que nosotros estábamos haciendo eran con simple precisión, y en muchos casos esto daba que en una de las dos técnicas el error relativo le daba 0, por el hecho de que al valor exacto no utilizarlo con toda la precisión posible. Y es más, otros chicos también a los errores de redondeo lo calculaban con simple precisión. No, ahí tenían que hacer las cuentas con toda la precisión que le permita Python, la computadora en la que estén trabajando. Es solamente aplicar simple precisión cuando el enunciado se le pida y en qué parte del enunciado tengan que aplicar, solamente en esa aproximación. En los próximos TP, creo que en ningún momento vamos a pedir que trabajen con simple precisión, así que les pido por favor no apliquen simple precisión a todos los cálculos, porque ya hemos tenido experiencia de años anteriores de estar en el TP4 y siguen utilizando simple precisión para realizar los ejercicios. Después hubo un punto del autocontrol, que ustedes tenían que investigar una forma de copiar un arreglo por valor, y muchos de los que hicieron fue copiar el ejemplo que estaba en el práctico, o sea, en este tutorial. Copiaron el mismo método, y en el enunciado que yo le puse decía: investigue otras formas a las vistas en clase. Todos han utilizado eso. Acá lo que yo quiero hacer hincapié es que lean las consignas, vean qué es lo que se está pidiendo. Porque muchos han utilizado esto, y bueno, el objetivo era que ustedes busquen otras estrategias para copiar los arreglos por valor, y también que verifiquen que esas copias realmente son por valor y no se ven afectadas. Hubo casos que se propusieron otra alternativa, pero cuando yo le hacía alguna modificación al vector original, el vector copia también tenía una modificación. Otra estrategia que han utilizado algunos es que han creado una lista, y a esa lista le iban adicionando los elementos del arreglo, pero los que hayan seguido esta estrategia conviertan esa lista luego en un arreglo, porque estarían trabajando con una estructura de datos que no es eficiente como si lo es un arreglo donde todos los elementos son del mismo tipo. Eso para que lo tengan en cuenta al momento de hacer un cálculo numérico. Después, vuelvo a esta. Después, otra cosa más que yo he pedido a partir de la segunda parte del ejercicio de los controles de errores, es que los ejercicios, o sea, los códigos que ustedes suban, tengan una estructura, o sea, tengan un formato. Por ejemplo, errores, puntos, ejercicio 7, apellido y nombre. En mi caso, Albarracín. Y la extensión. .inv o .py, de acuerdo a qué Python estén utilizando. Muchos de estos no respetan, a veces ponen ejercicio 7 y nada más. O sea, recuerden que ustedes son muchos alumnos y tenemos que corregir muchos prácticos. Si ustedes ponen errores ejercicio 7 o errores punto sin nada más,
eso se nos dificulta a nosotros la evaluación. Por eso en el enunciado está la consigna que ustedes para que lean y la respeten, de cómo ustedes tienen que subir los prácticos para facilitarnos, porque si todos se van a llamar errores o TP1, parte 2, pues después se nos hace un lío y no encontramos cuál es el ejercicio que le corresponde a cada uno para evaluarlos más rápidamente. Y también otra cosa más es que recuerden comentar los códigos. Tienen dos formas de comentar, utilizando el numeral para comentar una línea, o pueden usar las triples comillas, pueden ser simple o doble e indistintos, siempre que si abren con una simple, tienen que cerrar con una simple, y ustedes son esto para realizar comentarios en varias líneas. Eso para que lo tengan en cuenta, comenten los códigos para que sea también más fácil y sea legible para nosotros, entendamos qué es lo que ustedes han resuelto. Y finalmente, algo que hemos dado cuenta es que hay muchos códigos copiados. O sea, es simple, o sea, nos damos cuenta porque los errores son los mismos y nos damos cuenta quién ha copiado a quién. Ahora esta primera parte se los dejé pasar, se los dejamos pasar, pero en la próxima no se la vamos a dejar pasar, y si detectamos los trabajos copiados, lo vamos a desaprobar a todos los que tengan el mismo código. Ya ha pasado en otras veces de que hasta 4 personas tengan subido exactamente lo mismo. No importa quién es el que lo haya realizado primero, si detectamos eso, los 4 van a tener desaprobado ese TP. No sé si tiene... Sí. Hay una consulta, perdón. Sí. Una vez hice un ejercicio, cuando usaba las 3 comillas me imprimían los resultados, los comentarios. No estoy entendiendo. Sí, yo creo que sí la entiendo. A veces Python imprime, a ver, creo que justo tenía un ejemplo acá, algo que estaba corrigiendo. Vamos a ver si justo sale aquí. Esto debe ser que le pase. Bueno, sí, eso es cosa de Python, o sea, no ignorarlo, solamente controlar que los resultados que te esté dando sean los que vos esperás. Me parece que es de Collapse, no sé si pasa eso. Sí, me parece que sí me parece que es de Jupyter Notebook, porque también en Anaconda hace lo mismo. En Spider no sucede esto. Se usa en Spider y en Python tampoco. Si utilizan los cuadernos, sí, sucede esto, pero bueno, esto es algo del entorno. Mientras acá el resultado sea el que esperas, no te preocupes. Disculpe, profesor. Sí, Yo tengo Juan. una pregunta. No hay que resubir las correcciones, ¿verdad? O sea, el práctico ya corregido, ¿o sí? Algunos sí les he pedido que los resuban. No hay ninguno desaprobado en este primer práctico. Las notas son aprobados con modificaciones, con correcciones, perdón, y rehacer. Los que están aprobados con correcciones, bueno, yo ya les hice los comentarios para que ustedes lo tengan en cuenta, cuáles han sido los puntos que faltaban. Y bueno, y los que tienen que rehacer, bueno, lo tienen que volver a subir. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Ya estamos justo en horario.
Bien. Bueno, mañana, chicos, mañana se va a ver el TP. El TP2. Ya está subido, ¿verdad, Leo? ¿O no lo subí yo? ¿Lo tenía que subir yo? Ya lo subimos si no está. Creo que no está. Yo te lo mandé el PDF. Sí los tengo. Ahora ya lo subimos para que lo tengan con anticipación, chicos. Nos vemos mañana, entonces. Chao chicos, hasta mañana.